¿Cómo está? Gusto de saludarles. Estamos haciendo el programa que corresponde al trabajo de la Comisión 31 de octubre y que este año ha contemplado un ciclo de varios programas en el cual destacaremos, como lo hemos hecho, algunas mujeres evangélicas protestantes que han tenido un aporte significativo a la sociedad chilena, a la predicación del Evangelio y a la presencia de los evangélicos en nuestro país. También estamos desarrollando otros temas, como el que nos convoca el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre nacimiento, crecimiento y desarrollo del movimiento pentecostal chileno. Y para ello nos acompaña el profesor, pastor Juan Sepúlveda González. Él es pastor de la Misión Iglesia Pentecostal, es doctor en teología por la Universidad de Birmingham en Inglaterra, es docente o profesor de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. El pastor Juan también es presidente de CEPADE, significa Servicio Evangélico para el Desarrollo, y es vicepresidente de FASIC, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Destaco que el pastor Juan Sepúlveda es hijo de pastores pentecostales, como lo fue el pastor Narciso Sepúlveda Barra y la hermana Estela González. Así que con el pastor Juan Sepúlveda vamos a hablar sobre el nacimiento, crecimiento y desarrollo del movimiento pentecostal chileno. Le doy la bienvenida y le ofrezco la palabra a Juan para que pueda ampliar algo más de su currículo o entramos al tema que nos convoca hoy. Muchas gracias por la invitación y propongo entrar al tema que nos convoca. Bueno, entonces vamos a hablar en primer momento sobre el nacimiento del movimiento pentecostal a partir del contexto social, político, económico del siglo pasado, cuando empezamos a tener noticias de lo que el pastor Juan Sepúlveda llama el pentecostalismo criollo. Entonces, la primera etapa es en qué contexto nace el movimiento pentecostal chileno. Bueno, estamos hablando de comienzos de la década del siglo XX, desde el punto de vista del contexto general del país, es una época de bastantes transformaciones sociales. Digamos, comienzan procesos como la emergencia de los sectores medios. Antes la sociedad chilena era una sociedad principalmente campesina. Ha comenzado a desarrollarse la actividad minera. El mundo de los pobres era un mundo que se movía entre el campo y la minería y por lo tanto en gran medida era una población con mucha movilidad, particularmente los varones de un punto a otro de la sociedad chilena, pero justamente en el siglo XX comienza a producirse el proceso de urbanización, las ciudades comienzan a crecer y por lo tanto el peonaje, que es una forma de hablar del mundo popular que era un mundo muy nómade, comienza a agruparse, a llegar a las ciudades, por lo tanto comienzan a crecer los barrios populares. Ya vamos a hablar de Valparaíso y eso es un barrio que comienza a desarrollarse en ese contexto. Y bueno, es también el momento en que la presencia evangélica en nuestro país recién comienza a notarse. O sea, en la segunda mitad del siglo XIX comienzan a llegar los primeros esfuerzos misioneros, porque la presencia evangélica inicial, más temprana en Chile, fue a través de iglesias más bien de migrantes, ¿no? La iglesia luterana, los sectores anglicanos, pero en el hacia fines del siglo XIX tenemos la llegada del metodismo, la llegada de los presbiterianos que van a generar el contexto para lo que va a ser el surgimiento del pentecostalismo. ¿Se puede hablar del movimiento pentecostal en ese contexto que usted describe sin el vínculo con las iglesias de migrantes o de misioneras? No se puede hablar. El pentecostalismo no surge en el vacío y comprender su origen nos lleva a profundizar cómo fue el metodismo que llegó a Chile, cómo fue la llegada de la tradición metodista a nuestro país.
la llegada del metodismo a Chile y a la costa del Pacífico en general, en Sudamérica, fue una iniciativa bastante independiente de un misionero, William Taylor, un misionero que era parte muy activa, bueno, como buena parte del metodismo norteamericano en esa época, muy activa en lo que se conoce como el movimiento de santidad. O sea, por lo tanto, un movimiento donde el avivamiento o la búsqueda de avivamiento era central. O sea, el tema de avivamiento no nace con el pentecostalismo, sino nace antes en Norteamérica en varios contextos eclesiales, pero particularmente en el metodismo. Entonces, William Taylor tenía una propuesta que había desarrollado sobre todo antes en su trabajo en India, que era la idea de misiones que él le llamaba misiones autosostenidas, es decir, que pudieran sostenerse rápidamente con los propios recursos locales, en las tres dimensiones, tanto en lo que tiene que ver con las finanzas, es decir, el sostenimiento de los pastores o de los misioneros, la evangelización o digamos, el crecimiento también tiene que tener a los cristianos locales como sujetos, y también el gobierno de la Iglesia sea un gobierno dirigido por las comunidades locales. Entonces, es este tipo de metodismo el que llega a Chile, más o menos desde 1888-89 comienzan los primeros pasos, con muchas dificultades. Son misioneros que llegan, normalmente llegan para formar escuelas. Por ejemplo, en Iquique, en la zona La Serena, Copiapó, en Valparaíso, en Concepción. La idea es que estos misioneros iban a sobrevivir como profesores en pequeñas escuelas dirigidas justamente hacia familias extranjeras, residentes, pero el compromiso era que esos maestros, esos profesores de escuela, predicaran el domingo y por lo tanto de esa manera ayudaran a constituir, a que se formen las iglesias metodistas. Pero entonces el trasfondo es de un metodismo muy misionero, muy centrado en la predicación del mensaje de la santificación, la santidad, y por lo tanto con ya una visión bastante fuerte de que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, a través de estos cristianos comprometidos con un trabajo misionero local, iba a producir el desarrollo de estas iglesias evangélicas en nuestro país. Bueno, ahí tenemos entonces que no se puede pensar en el mundo pentecostal sin este trasfondo que el profesor Juan Sepúlveda nos ha contado. En ese sentido, usted hablaba de el autosostenimiento, por ejemplo, de los misioneros, de iglesias pequeñas. En ese caso, ¿hay herencias que vienen del mundo de la iglesia metodista? Por ejemplo, en el ámbito litúrgico, en el ámbito administrativo, en el ámbito del nombramiento o de la gestación de los pastores. Porque la pregunta en el fondo es, ¿qué es ser pentecostal para diferenciarse, o si es posible, diferenciarse del ser metodista o luterano o anglicano, aunque la presencia de aquellas iglesias aún es muy incipiente? ¿Qué es ser pentecostal? Y si usted puede avanzar un poco en este modelo de administración, tal vez como se dice hoy día, de autosostén. ¿Ya? A ver, yo creo que puede afirmarse correctamente que el movimiento pentecostal chileno, cuya primera iglesia, la iglesia más antigua del movimiento pentecostal chileno, es la iglesia metodista pentecostal. Bueno, esa es una historia compartida con la iglesia evangélica pentecostal, porque en algún momento se separaron, ¿no es cierto? Pero las raíces son las mismas. Y entonces no es casual que se llame metodista pentecostal, porque está su raíz metodista, que ya la hemos mencionado, a la que se complementa, a la que se agrega el énfasis en lo pentecostal. ¿Y con qué tiene que ver eso? ¿No? Bueno, digamos, el vínculo con las raíces metodistas tiene que ver con que
el énfasis en la santificación, es decir, que la vida cristiana no es una vida cristiana donde somos justificados por la fe y una vez que somos salvados podemos descansar tranquilos pensando que sea como sea que vivamos, ya nuestra salvación está asegurada. Hay una convicción de que la gracia de Dios nos coloca en un camino de santidad, en un camino de crecimiento hacia la estatura de Cristo, ¿no? Eso es básicamente la tradición wesleyana de santidad. Y entre los teólogos fundadores del metodismo hay algunos de ellos, como Fletcher, que relacionaron con este camino de santidad con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y por lo tanto en la vida de la comunidad de fe. Una iglesia viva es una iglesia donde la presencia del Espíritu Santo se verifica, se manifiesta en este camino de santidad, pero el énfasis pentecostal va a agregarle además un elemento bastante particular y bastante relacionado con el tema misionero, y es que el Espíritu Santo no solo acompaña al creyente en el camino hacia una vida santa, no una vida impecable y sin error, pero un progreso hacia una vida a la estatura de Cristo, ¿no? Que se manifiesta en el amor, en todo eso. Pero también la presencia del Espíritu Santo es una presencia que empodera a la persona y a la comunidad cristiana para la evangelización, para la misión, para la proclamación del Evangelio. Entonces, este elemento, el del empoderamiento a través de la presencia del Espíritu, el que se asocia bíblicamente a Pentecostés, a la irrupción del Espíritu Santo que, bueno, en el relato de los Hechos, claramente la iglesia que nace tras la resurrección es la iglesia que nace en Pentecostés y que recibe el poder del Espíritu Santo para ser testigo. Entonces, la base bíblica está ahí. Entonces, el elemento pentecostal tiene que ver con ese empoderamiento, ¿no? Ahora, el movimiento pentecostal es un movimiento que surge a comienzos del siglo XX de estas raíces metodistas principalmente y que, por lo tanto, va a empezar a preguntarse, bueno, ¿cómo se manifiesta este empoderamiento del Espíritu? Bueno, tenemos una versión más global, más norteamericana, digamos, y desde ahí se irradia en el mundo, que va a relacionar mucho como la evidencia de esta presencia en el Espíritu, inspirado también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muy relacionado con la experiencia de hablar en lenguas, en nuevas lenguas, ¿no? Esto tiene dos lecturas. En un principio se vio más bien como el empoderamiento para hablar en lenguas vivas, ¿eh? De tal manera que los misioneros podían ir, no sé, a India, África, a otros lados, y por la gracia del poder del Espíritu poder predicar en las lenguas locales sin necesidad de pasar el arduo proceso de aprendizaje. Pero eso que estuvo presente en los inicios del pentecostalismo no se verificó en el tiempo, no se comprobó como... Hay testimonios, hay casos, ¿no es cierto?, pero no como una práctica universal. Entonces, más bien, lo que se conoce como glosolalia, es decir, hablar de lenguas extrañas, que son más bien lenguas para alabar al Señor, para edificar la congregación, pero entonces en el pentecostalismo norteamericano se tendió a identificar, bueno, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo está allí. Sin embargo, lo que tenemos en Chile, con una raíz metodista mucho más fuerte, se dieron en el avivamiento en Chile, que se origina en Valparaíso, en la primera década del siglo XX, van a darse testimonios de experiencias de hablar en lengua, pero el énfasis principal va a estar en este poder que transforma las vidas, que cambia a las personas, y al ser una experiencia tan potente, hay manifestaciones de risa, llanto, emociones, pero lo fundamental va a ser este cambio de vida, esta vida nueva, que es una vida que se vive para el Señor y para la comunidad y para la predicación, para el Evangelio, ¿no?
Estamos hablando sobre nacimiento, crecimiento y desarrollo del movimiento pentecostal chileno. Seguramente usted que nos está viendo hace memoria de lo que el profesor Juan Sepúlveda nos cuenta y efectivamente puede comprobar, puede recordar, incluso haber vivido estas manifestaciones llamadas carismáticas, el hablar en lenguas o en los cultos, tener o ser testigo o participar de diferentes manifestaciones. Eso es parte de la historia del movimiento pentecostal chileno, que además, como lo ha dicho el profesor Sepúlveda, tiene que ver con herencias recibidas especialmente de la Iglesia metodista, del movimiento de santidad, y este vínculo, sea con Estados Unidos o con India, que se fue plasmando en el transcurso del tiempo. También el profesor Sepúlveda nos habla de algunas herencias. Una herencia es lo litúrgico, otra herencia es lo administrativo. Pero yo entiendo que el movimiento pentecostal chileno genera un modelo administrativo de autosostén y sería importante marcar eso y cómo ese autosostén está vinculado con algunas iniciativas de programas con énfasis social, de acompañar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros. ¿Cómo eso se vive, se realiza en el movimiento pentecostal chileno en sus inicios? Bueno, es interesante señalar muy de paso que William Taylor, como el misionero metodista al que hacíamos referencia, fue bastante pionero y se anticipó a algo que era el ideal de la teoría misionera a comienzos del siglo XX, en la época, por ejemplo, de la Conferencia Misionera de Edimburgo en 1910, y era que claro, se plantaran iglesias en todo el mundo, pero iglesias que tengan esta triple capacidad de autosostenerse financieramente, de desarrollar un ministerio local, o sea, que sus pastores sean gente de la propia tierra, y en tercer lugar, que esas iglesias tengan su propia capacidad para evangelizar, su propio territorio, para expandirse. Y entonces, en el caso chileno, podríamos decir que en el fondo el movimiento pentecostal chileno, si bien nació de un cisma, de una separación del metodismo, permitió realizar, es el primer caso de una iglesia que encarna y lleva a cabo ese ideal. Y bueno, sabemos que ese ideal se realiza digamos, algunas de las claves de ese ideal podemos señalar la práctica del diezmo, como base para o sea, es el diezmo y las ofrendas, ¿no es cierto? Pero el énfasis importante en que es parte del compromiso del creyente el dar de lo mucho que recibimos, de dar, y entonces ese es un eje fundamental. Junto con eso, y eso en la mayoría de las iglesias pentecostales sigue siendo una realidad, es que se trata de una comunidad que no solo participa entregando los diezmos o entregando las ofrendas, sino que trabajando colectivamente. O sea, por ejemplo, en los procesos de construcción de templos. Normalmente el templo tiene varios hitos desde que parte como una pequeña capilla y se va desarrollando, pero siempre eso va a ser mediante aportes de los materiales de la construcción, aportes del trabajo, en fin. Y entonces, por otro lado, el trabajo de la vida de la iglesia, o sea, ¿qué es el pastor en una iglesia pentecostal? ¿Es el que hace toda la misión, el que hace toda la obra? No, es el que lidera una comunidad que es una comunidad misionera, digamos, la evangelización, la atención pastoral, la visita a los enfermos, la visita a las cárceles, en general es un proceso comunitario. Y bueno, ya que estabas apuntando con la pregunta a la dimensión más social, más de diaconía, de servicio también, bueno, en la medida de que el trabajo más tradicional de la Iglesia ha tenido este modelo, en la medida que se ha ido incorporando lo social también es una extensión de lo mismo. O sea, el trabajo social no es un trabajo tan profesionalizado, no es un trabajo que dependa generalmente de recursos de donación externa, sino que es fruto de este compartir con la comunidad. Bueno,
Estamos hablando sobre el nacimiento, crecimiento y desarrollo del movimiento pentecostal chileno. Vamos a hacer una breve pausa, pero queremos agradecer a Grace Garden Chile, porque estas hermosas plantas que tenemos es gracias a nuestros amigos de Grace Garden Chile, productos que ofrecemos como plantas de interior y exterior, macetas de cerámica, pedestales metálicos, y el Instagram es Grace Garden Chile y el WhatsApp es el número +569 8866 2430. Estamos hoy día conversando con el profesor Juan Sepúlveda y el tema que nos desafía es sobre el movimiento pentecostal chileno. El profesor Sepúlveda habló recién, hizo una primera aproximación al trabajo que realizan las iglesias pentecostales en el campo social. Le voy a devolver la palabra para que pueda cerrar con algunos ejemplos y después vamos a avanzar para hablar sobre algunas mujeres, varias mujeres seguramente, pentecostales que han contribuido, que han marcado hito y que han hecho posible que el mensaje del Evangelio sea proclamado en nuestro país. Así que le ofrezco la palabra a nuestro invitado para profundizar en esos dos temas. Bueno, yo creo que una cosa que es muy importante en relación, digamos, a las iglesias pentecostales, tanto en Chile como en otras partes del mundo, de América Latina o el resto del mundo, muchas veces se ha debatido ¿acaso las iglesias pentecostales tienen o no preocupación social o tienen un impacto social? Y en el contexto de ese debate, un autor, no me voy a acordar el nombre en este momento, pero no importa, en algún momento dijo, las iglesias pentecostales no tienen una política social porque ellas son una política social. ¿Qué se quiere decir con esto? Es que las iglesias pentecostales, en su expresión tradicional, típica, y son iglesias muy acogedoras, ¿no? Y el poder que la predicación pentecostal tiene en términos de ofrecerle a personas que viven situaciones muy críticas, biografías difíciles, no radican solo en el momento instantáneo de la conversión y la transformación, sino una comunidad que es profundamente acogedora, ¿no? Eso es una comunidad que al incluir, al incorporar, sin discriminar a las personas, ¿no? Al acoger, tiene un impacto social muy importante. Y por ejemplo, las escuelas dominicales, muchas veces las escuelas dominicales son una forma de incorporar a niños y niñas de los barrios, o sea, más allá de las familias que son miembros de la iglesia. Entonces, digamos, ahí hay una capacidad de ofrecer a niños y niñas un espacio seguro, un espacio amoroso, donde se desarrollen, donde aprendan que sus personas son valiosas y por lo tanto aprender también a desarrollar sus emociones, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto, por otro lado, históricamente este impacto en el cambio de personas ha tenido sin duda, por ejemplo,
un impacto importante en cuanto a la conversión de personas que, por ejemplo, eran alcohólicas o estaban muy afectadas por otro tipo de adicciones. Entonces, lo que hemos visto en años recientes es que estas cosas que tradicionalmente han sido como una dimensión de la misma evangelización, han ido desarrollándose más como acciones más diaconales propiamente tal, o sea, por ejemplo, ofertas de trabajo de prevención del riesgo social con niños. Eso puede ser con grupos de recreación infantil o puede ser con, ya hay un número importante de iglesias que tienen escuelas básicas, escuelas para niños con dificultad de aprendizaje, en fin. Y por otro lado, esto que antiguamente era ayudar a las personas que están, digamos, adictas, por ejemplo, alcohólicas o algo así, y posteriormente también el tema de las drogas, solo mediante la oferta de la conversión, eso se ha ampliado también hacia comunidades terapéuticas, proyectos específicos para incorporar en este sentido a personas que sufren, digamos, dependencia. Entonces, es interesante que lo que se da en el pentecostalismo en cuanto a su obra social es como una ampliación de su visión evangelizadora, ¿no? Ahora, yo diría que, hablando de la pertinencia, ¿no? Hablando de la pertinencia del modelo de trabajo misionero de las iglesias hoy en día, tal vez podríamos pensar que en una sociedad con tanta, digamos, las ciudades con tanto ruido, ¿no? Tanto movimiento, y por otro lado, con una sociedad donde las comunicaciones, digamos, por las redes sociales, por, digamos, los medios de comunicación masiva han reemplazado tanto la comunicación cara a cara, tal vez podemos pensar que la predicación tradicional en la calle ha perdido efectividad en cuanto a método de evangelización. Y por lo tanto, yo creo que la pertinencia de la presencia de nuestras iglesias evangélicas pentecostales en los barrios, uso el término en términos genéricos, no hablando de una denominación en particular, yo creo que debemos buscarla sobre todo en lo que llamé antes, la comunidad acogedora y sanadora. Ahí es donde debiéramos preservar, cuidar, cultivar, porque ahí es donde radica el impacto de la presencia de nuestra iglesia. Y por ejemplo, ante el drama de seguridad, la importancia, lo que nos preocupa el tema de la delincuencia, podemos preguntarnos, ¿qué pasa en los barrios donde hay tanta delincuencia y donde hay a la vez tantas iglesias? La pregunta es, ¿hemos perdido esa capacidad de acogida, de poder transformador? Ahí lo menciono como un desafío. Sí, el tiempo en la televisión generalmente es muy breve, pero me gustaría que tú pudieras mencionar en este trabajo de las iglesias pentecostales algunas mujeres que han contribuido de forma especial para que quede registro de su memoria en medio nuestro. Bueno, en el caso de la historia, del surgimiento del avivamiento pentecostal, siempre se centra mucho en la figura del pastor Huber, y sin duda él tuvo un rol fundamental, digamos, el pastor metodista de Valparaíso que fue el líder en el proceso del avivamiento. Pero en realidad fue un proceso muy comunitario, muy congregacional, donde las hermanas fueron tremendamente activas. Y en medio de eso, o sea, hay muchas mujeres anónimas, o sea, cuyos nombres no los conocemos, que fueron protagonistas del avivamiento desde el día 1. Sin embargo, hay algunos nombres que la historia ha registrado y que vale la pena recordar, y algunas incluso no sabemos su nombre, pero sabemos su papel. O sea, entre los nombres, sin lugar a duda, una de las que se destaca mucho y genera cierto debate es la hermana Elena o Nelly Laidlaw, que ella tuvo un papel importante en la expansión del movimiento pentecostal, pero siempre se centra la atención en su llegada a Santiago, que fue conflictiva, cuando ella tuvo giras posteriormente al sur del país, que no generaron ningún tipo de conflicto. Y en esas giras al sur, ella fue acompañada por la hermana Natalia de Arancibia, ¿no? O sea, dos mujeres, Nelly Laidlaw, Natalia, no me acuerdo en este momento su apellido propio, pero era de Arancibia, casada con el hermano Arancibia,
Y posteriormente, ella y su esposo fueron pastores de la primera iglesia pentecostal en Concepción, ¿no? Entonces, estas dos mujeres tuvieron un rol muy activo en la difusión del avivamiento hacia el sur del país. Por ejemplo, con respecto al conflicto que hubo en Santiago el 12 de septiembre de 1909, que se tiende a decir ahí nació el pentecostalismo, eso es más discutible, es más amplio el proceso, pero por ejemplo, una de las mujeres que reportó y escribió y le hizo analizar al pastor Huber, dar a conocer lo que realmente ocurrió, fue posiblemente una de 4 hermanas que eran miembros del directorio de la Junta Oficiales de la primera Iglesia Pentecostal de Santiago, que surgió de la primera Iglesia Metodista. 4 mujeres fueron parte de la primera Junta de Oficiales de esa iglesia y 2 mujeres diaconisas fueron parte de la segunda Iglesia Metodista Pentecostal en Santiago, que surgió de la Iglesia de Sarmiento Aldea, que era la segunda Iglesia Metodista. Entonces ahí ya tenemos en ese periodo, bueno, la esposa del pastor Huber, del reverendo Huber, Mary Ann Huber, ahí se habla con el apellido del esposo en ese tiempo y todavía hoy en Norteamérica, ella también tuvo un rol muy activo, ¿no? Sí. Bueno, hemos conversado hoy día con el profesor Juan Sepúlveda sobre el movimiento pentecostal chileno, sobre el nacimiento del movimiento pentecostal chileno. Y es sin duda un tema que permanentemente nos apasiona, nos desafía, nos llama a mantener esta llamada mística pentecostal. Y hemos hecho este programa pensando en la relevancia, importancia, en la pertinencia que tiene el mensaje del Evangelio para nuestro país en este contexto tan complejo y tan difícil. Pero también lo hacemos en la perspectiva de contribuir con un mensaje de fe, de esperanza a un mundo desesperanzado. Y al concluir el programa del día de hoy, agradecerles por su compañía, pero invitarles permanentemente a permanecer en oración, especialmente por la guerra que ocurre entre Ucrania y Rusia y también por la guerra que ocurre entre Israel y Palestina o el sector de Hamas. Les invito a que oremos, que pidamos al Señor para que haya paz y que vuelva la esperanza en nuestros territorios y en nuestro país. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, profesor Sepúlveda, por su compañía y sus aportes tan valiosos a este programa.